Otra de las prioridades es la lucha constante contra la anemia. Sabemos que la anemia se ha resistido a caer en los últimos años. Nuestro propósito es que esto siga reduciéndose, sobre todo este y el próximo año. Se están asignando específicamente algunos dineros adicionales por 98 millones de soles en los programas presupuestales. Una de las herramientas importantes que tenemos aquí son las visitas domiciliarias a menores de 1 año para asegurar la adherencia al consumo de hierro, que es una de las características, uno de los elementos que nos enseña la evidencia que tenemos que perseverar para reducir precisamente este mal que tenemos todavía en nuestro país. La política remunerativa, como mencioné hace unos momentos, también está incluida en este presupuesto. Los aumentos que se darían entre el 19 y el 20 tienen plena sostenibilidad en las áreas de educación y salud. En educación estaríamos hablando de poco menos de 400.000 docentes de educación básica beneficiados con estos incrementos. Ahí pueden ver el cuadro como hace 2 años la base estaba en 2.000 y la vamos a llevar a 2.400 a lo largo del próximo presupuesto. Y en el área de la salud también está previsto el beneficio para más de 137.000 profesionales de la salud, a los cuales ya se les ha incrementado este año también y vamos a seguir haciéndolo el año próximo. Esto solamente como algunos de los ejemplos de la política remunerativa que está involucrada en este presupuesto 2020. El tema de violencia de la mujer, también pueden ver ustedes las cifras, cómo ha aumentado marcadamente este objetivo prioritario del gobierno. El año pasado en el presupuesto de este año pudimos duplicar los montos asignados para la violencia contra la mujer y para el año 2020 estamos hablando de un incremento adicional de 138 millones de soles que nos van a servir para financiar la continuidad del Plan de Acción Conjunta que fue aprobado el año pasado bajo el liderazgo del Ministerio de la Mujer. Y además, esto fue una propuesta que se nos hizo el año pasado en el Congreso, se está creando un programa presupuestal orientado a resultados para luchar, para reducir la violencia contra la mujer y estamos haciendo una reserva de 160 millones de soles para poder financiar este programa presupuestal. El programa presupuestal estaría listo hacia noviembre de este año y con estos 160 millones de soles que estamos reservando va a ser posible financiar las actividades que, basadas en evidencia, nos van a llevar a que poco a poco podamos reducir esta otra lacra que tenemos en nuestra sociedad. Del mismo modo, estamos haciendo, y ustedes pueden verlo claramente en el gráfico siguiente, un esfuerzo importante contra las poblaciones vulnerables a las heladas, a las nevadas y al friaje. Pueden ver muy claramente en el gráfico cómo en el año 18 prácticamente no se destinaba nada ni a la protección de vivienda ni a la protección del ganado. El año pasado, en este hemiciclo, hicimos una presentación del aumento importante que estábamos previendo para el presupuesto de este año 2019 y ahora estamos haciendo una apuesta aún mayor para tratar de enfrentar estos fenómenos naturales. En el caso de la vivienda, el presupuesto ayudará a financiar el acondicionamiento de casi 20.000 viviendas focalizadas en las zonas rurales de menor temperatura. Recordemos que la meta para este año son 10.000 viviendas, es decir, en estos 2 años ya estaríamos llegando a 30.000 viviendas acondicionadas para que las personas vulnerables en estas áreas no sufran con estos fenómenos naturales. Y también es importante la protección del ganado, que es en buena medida la fuente de vida de muchas de estas personas. En el caso particular, para el año 2020 se está financiando la construcción de casi 3.000 cobertizos en zonas afectadas y susceptibles al impacto de estos peligros. Este año la meta era 720, ahora estamos ampliando la meta a 3.000 adicionales a estos 720. Más allá de todo ello, también estamos trabajando un crédito con la CAF para que nos ayude a la
a la ampliación de esta intervención a través de una serie de reservorios y de pastos mejorados. La agricultura, como pueden ver en el próximo gráfico, también es una prioridad importante. Vean cómo la función de la agricultura ha aumentado importantemente en el año 19 y lo hace aún más en el año 2020. Más de 5.600 millones de soles van a ser destinados a la función de la agricultura. Sabemos que la mayor parte de la población económicamente activa se sitúa en estas áreas y viven de la agricultura. Algunas de las acciones que están priorizadas en el sector agrícola tienen que ver con los 440 millones destinados al Fondo Agroperú. Esto ha sido producto de las discusiones de las mesas que han sido lideradas por la ministra de Agricultura y se van a utilizar principalmente para la reconversión de cultivos que apunte también a mejorar la productividad y la competitividad de nuestros agricultores. También se están priorizando otras actividades, como pueden ver ahí, planes de negocio, el Fondo de Garantía para el Campo, el FOGASA, la reconversión productiva en el BRAEM, 88 millones, entre otras. En el caso de la reforma de justicia, como mencionaba el Premier, el aumento es bastante importante. Porcentualmente es el triple o hasta el cuádruple de lo que está aumentando el promedio del presupuesto de la República. Allí pueden ver algún detalle particular de cuánto está aumentando el presupuesto de la Fiscalía, del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia. Un aumento cercano, solo entre esos tres, cercano a los 1.000 millones de soles. Y también, por supuesto, estamos en este largo proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal. Ya estamos prácticamente a las finales de la implementación de este nuevo código en todo el país y para el año 2020 se han asignado 282 millones para culminar la implementación de Lima Norte y para iniciar con el resto de Lima, con lo cual ya se estaría dando por concluido la implementación de este código. La gestión de riesgos es otro de los elementos importantes que ha sido priorizado e institucionalizado en este gobierno de la administración del presidente Vizcarra. Para el año 2020 estamos aumentando en 189 millones los recursos asignados para la gestión de riesgos. Esto normalmente era un dinero que se ponía en la reserva de contingencia en caso de que ocurran desastres naturales. Esa política ha cambiado, ahora, repito, la hemos institucionalizado, hemos creado este fondo, el FONDES, y lo que estamos haciendo allí es ponerle cada vez más recursos, pero no solo para atender los desastres, sino principalmente para la prevención de los mismos. Y allí pueden ver algunos de los elementos que son novedad. Por ejemplo, el control de inundaciones en cuencas hidrográficas priorizadas. Son 5 cuencas y una intercuenca, por un monto de 21 millones de soles. Esto es algo nuevo que se está haciendo y que es muy importante, al igual que el sistema de alertas de sismo y tsunami que fue anunciada en el mensaje de 28 de julio, para lo cual estamos destinando 25 millones de soles. Otra actividad priorizada tiene que ver con el mantenimiento vial en los gobiernos regionales. Se está aumentando esta partida en casi 281 millones de soles y también vamos a dar inicio a este programa ProRegión. Este programa trata de la conectividad al interior de los distintos departamentos, las distintas regiones del país. Es un programa que está priorizado además en el plan de infraestructura y para el año próximo se están previendo inicialmente 400 millones de soles. Este programa también va a ser materia de una cooperación, de un préstamo internacional, y eso hará que en su momento estos montos aumenten. Ese sería el resumen de la ley de presupuesto, y para finalizar, la tercera ley, la ley anual del endeudamiento. Ustedes ya conocen la mecánica, los puntos principales de esta ley. Su finalidad es definir el monto máximo de operaciones de endeudamientos a ser contratadas en el año 2020. Estamos hablando acá de los contratos
no de los desembolsos. Los desembolsos se ven en la parte presupuestaria, estos son simplemente los contratos a los cuales estamos autorizados. También se divide por fuentes y por usos. Las fuentes principales son los organismos multilaterales y bilaterales, la emisión de los bonos soberanos, que hacemos todos los años, la emisión de los bonos globales, que también hacemos todos los años, y un pequeño monto del Banco de la Nación. El uso es principalmente para los sectores económicos y sociales para financiar proyectos de inversión. Ustedes saben que la ley de endeudamiento nos obliga a que todos los endeudamientos tienen que dedicarse a inversiones, no se puede dedicar a gasto corriente. Y además se incluyen otras disposiciones que se incluyen todos los años, tales como las garantías para respaldar la promoción de la inversión privada en concesiones y la emisión de los bonos de reconocimiento de la ONP. El dato más importante se podría resumir en el gráfico siguiente. Allí están los montos previstos para el programa anual de concertaciones, tanto externas como internas. En el caso de los sectores económicos y sociales, el monto es muy parecido al del año 2019, poco más de 10.700 millones de soles. Donde sí hay una disminución importante es en el apoyo a la balanza de pagos. En la medida en que seguimos reduciendo nuestros déficits fiscales, cada vez tenemos menos necesidades para el endeudamiento, y es por eso que hay una caída importante en la propuesta que estamos enviando para apoyo a la balanza de pagos de más de 14.000 millones a 8.000 millones de soles. Buena parte de estos recursos se van a obtener con préstamos con los organismos multilaterales y bilaterales, unos 5.559 millones de soles, pero la mayor parte se hace a través de la emisión de bonos soberanos y de bonos globales, es decir, de bonos en soles y de bonos en dólares. En el cuadro de la derecha tienen algunos de los proyectos más importantes que se estarían concertando el año próximo. Y finalmente, como ustedes saben, la ley, aparte de las cifras, también tiene algunos artículos. Las garantías para proyectos concesionados son los mismos 3 proyectos o grupos de proyectos del año 2019, es decir, Chavimochic, Majesiguas y el primer grupo de aeropuertos regionales. Todo esto implica una garantía del gobierno central. Y después tenemos algunas autorizaciones que estamos proponiendo, entre ellas la suscripción de acciones del Banco Asiático de Inversión, que fue aprobada por este Congreso, así como el aumento de capital en el grupo del Banco Mundial. Esto sería, presidente, un resumen de las 3 leyes. A partir del día de mañana hemos sido convocados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, y estoy seguro que a lo largo de estos meses, hasta el 30 de noviembre que tenemos como plazo, vamos a tener un debate muy intenso, muy productivo, y vamos a poder aprobar una ley que sea en beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias, presidente. Agradecemos al señor ministro de Economía y Finanzas por su presentación. A continuación, debemos decirles a los señores congresistas que, conforme a las coordinaciones realizadas con los voceros de los diferentes grupos parlamentarios, el tiempo para el presente debate será distribuido de la siguiente manera: 60 minutos para el Grupo Parlamentario Fuerza Popular y 20 minutos para cada uno de los grupos parlamentarios que conforman este colegiado. En tal sentido, solicitamos a los voceros de los grupos parlamentarios alcanzar su lista de oradores y el orden en el cual intervendrán. Antes de dar inicio al debate, quisiéramos aprovechar esta oportunidad para saludar a la delegación de alcaldes y regidores escolares que visitan el Congreso de la República en el marco del programa Liderazgo y Gobierno Escolar. Los jóvenes vienen acompañados del regidor municipal André Gallo de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Bueno,
Cumplimos con el saludo y a continuación empezamos con el debate. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilbert Violeta por la bancada de Contigo. Buenos días, presidente, colegas, extendiendo un cordial y respetuoso saludo al Premier y al Ministro de Economía que nos acompañan. Presidente, señor Premier, creo que hay tres retos fundamentales que se vienen arrastrando a lo largo de los años en materia presupuestal. Presidente, si me permite, por favor, le pediría que pudiéramos llamar un poquito la atención al Pleno para tener un poquito de orden y respeto entre los colegas. Sí, gracias, congresista Gilbert. Le vamos a pedir, por favor, a los asesores que guarden el silencio. De lo contrario, le vamos a pedir que puedan retirarse del hemiciclo a fin de que los congresistas puedan expresar en esta sustentación de la ley de presupuestos, siendo una ley muy importante para que puedan tomar nota también los señores ministros presentes. Puede continuar, congresista Violeta. Gracias, presidenta. Presidenta, voy a pedir que me autorice la presentación de unas láminas. Autorizado. Muy bien. Presidenta, le decía por su intermedio al señor Premier, hay tres elementos fundamentales que creo tienen que estar presentes en el debate sobre la Ley General de Presupuesto que inicia este Parlamento y que tendrá que aprobar en el transcurso de las siguientes semanas. La primera es un tema largamente conocido, la ausencia de una mirada desde el Estado peruano de planificación pública que nos haga prever con adecuada antelación cuáles son los objetivos que como país vamos alcanzando año tras año, presupuesto tras presupuesto. Y eso debería traducirse, entre otras cosas, por ejemplo, que de aquí para dentro de los próximos 10, 15, 20 años, sepamos con claridad cuáles son el listado de las obras específicamente que se desarrollarán en materia de inversión pública, por poner un ejemplo. El segundo elemento tiene que ver con la ejecución presupuestal, es decir, con la capacidad o la eficiencia que puedan existir en términos de liderazgo y gestión pública para cumplir con las metas del presupuesto. Y el tercer elemento tiene que ver con la descentralización en la ejecución presupuestal y en la ejecución del presupuesto en general, es decir, con los recursos que se distribuye a cada una de las regiones. Siguiente lámina, por favor. Así es como en este momento, para comenzar haciendo un balance del presupuesto que está en ejecución, el presupuesto 2019, así es como va la ejecución de nuestro presupuesto actual, ya entrado el 9º mes. El gobierno nacional ha ejecutado apenas el 35%, 35.8%, los gobiernos regionales el 29.3% y los gobiernos locales el 34%. Es decir, estamos teniendo un problema serio de ejecución presupuestal, que se traduce en que existen los recursos, en que tenemos la plata, en el que este Parlamento ha aprobado los recursos al Poder Ejecutivo, pero dichos recursos no están siendo traducidos en obras concretas. La siguiente, por favor. Cuando vemos cómo está operando esto en algunos temas específicos, vemos, por ejemplo, que en materia de saneamiento, la ejecución presupuestal apenas alcanza el 29.5%, en salud el 28.1%, en educación el 35% y en el sector agropecuario el 31%. En el siguiente, por favor. Un par de datos, además, simbólicos. En materia de ejecución presupuestal en inversión pública, en lo que corresponde a las unidades ejecutoras PCM, la ejecución presupuestal es apenas el 6.8%, y el despacho presidencial, que aunque tiene un presupuesto pequeñito, su ejecución presupuestal es del 3.9%. Y lo digo simbólico porque creo que expresa la capacidad y el liderazgo para poder desarrollar algunas obras que en términos de inversión pública tienen los respectivos pliegos presupuestales. El siguiente, por favor. El proyecto de presupuesto del sector público, ya en lo que corresponde para el año 2018, enviado por el Poder Ejecutivo, es en términos generales inercial, es decir,
si lo comparamos, básicamente sigue la dinámica del incremento de los últimos años. Del 2017 al 2020 vemos la dinámica del incremento presupuestal es más o menos la misma. Pero de ellos concluimos lo siguiente. El proyecto de presupuesto para el año 2020 tiene prácticamente la misma estructura distributiva de los últimos años, es decir, no hay cambios sustanciales. Por otro lado, persiste un centralismo presupuestario. El dinero que básicamente corresponde, que está centralizado en el gobierno nacional, es el 70% en relación a lo que genera una distribución hacia los gobiernos locales y regionales. Por otro lado, los presupuestos para los sectores educación, salud y saneamiento tienen pequeños aumentos presupuestarios y ahora los vamos a revisar. No se evidencia un esfuerzo para disminuir gastos superfluos, persiste el déficit fiscal que se financia con una parte de endeudamiento y se deja de lado las prioridades de la propuesta del programa de gobierno correspondiente a este quinquenio y que fue materia del compromiso en el programa PPK 2016. Siguiente, por favor. Pero los supuestos macroeconómicos que sirvieron de base para la elaboración del proyecto del presupuesto 2020 que envió el Poder Ejecutivo al Congreso carecen en cierta manera de credibilidad, pues muestran una dosis de incoherencia y de lógica voluntarista. ¿Por qué? Porque cuando revisamos, por ejemplo, lo que nos dijo el ministro de Economía para la sustentación del presupuesto 2019, había una proyección, por ejemplo, de crecimiento en materia del Producto Bruto Interno, se proyectó sobre la base del 4.2 y hoy se discute si acaso podemos lograr un crecimiento de apenas el 3%. Para el proyecto de presupuesto 2020 se hace sobre una base de crecimiento del 4%, sin embargo, ya los analistas nos vienen señalando que este presupuesto, que este crecimiento en el mejor de los casos alcanzaría 3.5%. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tipo de cambio. El tipo de cambio promedio que se utilizó para la proyección del presupuesto 2019 fue 3.35 y ahora se está proyectando para el 2020 3.33. Sin embargo, ya los analistas señalan que la proyección del dólar en este supuesto será 3.40. Pero miren ustedes la siguiente lámina, solo para advertir algunos datos. Mientras en promedio, el aumento porcentual del presupuesto es del 5.5%, nos encontramos con la sorpresa, dato importante, que el presupuesto para el sector justicia se incrementa 16.8%. No así saneamiento, que apenas alcanza el 2.5%, educación, que solo alcanza el 2.3%, o salud, que alcanza solo el 1.5%. Y esto significa que el foco del presupuesto público para el año 2020 no están en los temas sensibles de saneamiento, educación o salud, sino, por ejemplo, como se explicita en esta lámina, en el sector justicia de 16.8%. Pero un dato, y aquí viene una pregunta para el ministro de Economía, cuando se revisa el detalle del presupuesto en materia de justicia, vemos, por ejemplo, que el presupuesto que se está asignando al Tribunal Constitucional está siendo disminuido en 17.4%. Es decir, mientras el presupuesto del sector justicia crece 16.8%, vemos que al Tribunal Constitucional, que tenía un presupuesto 2019 de 53 millones, se le está reduciendo para el 2020 en 43.8, es decir, 9.2 millones menos, 17.4% por debajo de lo que estaba programado para el 2019. Es decir, estamos incrementando el presupuesto del sector justicia, no estamos dándole la misma importancia a saneamiento, educación y salud, y cuando vemos partidas específicas dentro de lo que sería la prioridad del sistema justicia, vemos que el Tribunal Constitucional se le mete un fuerte recorte presupuestal.
Ahora, insisto, todo esto tendrá que ser revisado por la Comisión de Presupuesto y terminar siendo definido, por supuesto, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ese es un tema que a mí me parece particularmente preocupante y que debería ser atendido en ya lo que sería la votación final de este presupuesto. Siguiente lámina, por favor. En el presupuesto 2020 existen pliegos de gobiernos regionales que tienen incrementos por debajo del 5.5%. Casos clarísimos: Tumbes, Ucayali, Moquegua, Lambayeque, Huánuco, Callao y otros. En este cuadro se puede observar lo siguiente. Hemos dicho que el presupuesto general que se nos ha proyectado tiene una media de crecimiento de 5.5%. Y entonces lo que nos preguntamos es, ¿a qué regiones está yendo la plata? Y cuando vemos, a mí me parece extraordinario que algunas regiones tengan un crecimiento importante y que se le asigne la plata en regiones como Ica, que además es mi región, dicho sea de paso. Pero también no podemos dejar de advertir que hay regiones, Apurímac, Tumbes, Ucayali, Moquegua, Lambayeque, Huánuco, Callao, Amazonas, Piura, Madre de Dios, Ayacucho, Pasco y Lima Región, en el pliego presupuestario Lima Región, donde el incremento presupuestal, como en el caso de Pasco, es 0%, o en el caso de Ayacucho es 0%, en otras regiones está por debajo de la media del 5.5%. Así es que a los congresistas de dichas regiones yo les pido por favor que miren con atención y con detalle cómo está siendo manejado el presupuesto de sus respectivas regiones y por qué no hay un incremento promedio equitativo y justo para dichos pueblos. Y en el caso de Lima, donde la mayoría de congresistas representamos en este Parlamento a la región Lima, vemos que en la región Lima, tenemos más bien un decrecimiento en 27.3%. ¿No? Entonces sería bueno que el ministro de Economía nos explique también por qué está ocurriendo ello. Deben haber razones justificadas, pero sería bueno que este Parlamento lo conozca. Siguiente lámina, por favor. Esto es un poco el resumen del presupuesto en términos general. El proyecto de presupuesto en términos de gastos de capital para el año 2020 por niveles de gobierno viene más o menos así. El gobierno nacional, en su proyecto inicial de apertura 2019, proyectó 28.983 millones, ahora es 32.269. Es decir, existe un incremento de 3.286 millones. Pero cuando vemos qué está pasando con el presupuesto de las regiones y los gobiernos regionales, vemos que los gobiernos regionales van a disminuir su presupuesto en 127.000 millones y los gobiernos locales en 79.000 millones. Es decir, los gobiernos regionales tienen una variación decreciente de 1.82% y los gobiernos locales en casi 1%. Es decir, respecto al proyecto de presupuesto 2020, respecto del presupuesto actual, los gobiernos regionales y los gobiernos locales estarían recibiendo menos recursos. Y las cifras en esto no nos dejan mentir. Siguiente, por favor. Y hemos dicho, señor Premier, señor Presidente del Congreso, hemos dicho que un eje fundamental de este gobierno que nos propusimos al inicio del quinquenio era la atención en agua y saneamiento, que el eje principal, nuestra principal bandera de gobierno, y se iba a centrar en que para el año 2021 íbamos a tener una cobertura de 100% para los centros urbanos en materia de agua y saneamiento, y que íbamos a bordear el 90% de cobertura en el sector rural. Pero miren qué es lo que está pasando. Esta cifra para mí es preocupante. Cuando vemos cómo se están destinando los recursos al Programa Nacional de Saneamiento Urbano, vemos que hay una disminución del presupuesto de 26.4%. 26.4, es decir, estamos pasando de 2.437 millones a 1.794 millones, 643 millones menos. Y cuando vemos en el Programa Nacional de Saneamiento Rural, estamos pasando de 2.141 millones a 1.887 millones, es decir, 254 millones menos. Es decir, 11.9% menos de inversión en el sector rural para atenciones de agua y saneamiento. Menos obras de agua y saneamiento en el sector urbano, menos obras de agua y saneamiento en el sector rural. Debo entender que esto ocurre
Porque los niveles de ejecución presupuestal de este año no están alcanzando las metas y entonces, en lugar de generar un impulso de liderazgo y de ejecución presupuestal, lo que estamos haciendo es recortar el presupuesto. Es decir, en lugar de pisar el acelerador y generar que los gestores públicos, de que las direcciones y que las municipalidades le pongan más énfasis en la generación de proyectos de agua y saneamiento, tomando en cuenta que existen miles de pedidos para hacer pequeñas obras de agua y saneamiento en todo el Perú, estamos yendo por la vía más fácil, recortar el presupuesto. Siguiente, por favor. Y solo para terminar como un dato ya casi anecdótico, se nos ha proyectado 700 millones, se nos ha proyectado un presupuesto de 700 millones para atender las elecciones generales que se ha propuesto el gobierno. Y es un proyectado, digo, porque en la medida de que no haya una reforma constitucional, todavía eso no tiene una viabilidad real. Pero cuando comparamos qué cosa se podría hacer con esos 700 millones, por ejemplo, le voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Incrementar 4.2 veces el presupuesto del Hospital del Niño. Por ejemplo, duplicar el presupuesto del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, incrementar en casi 50% el presupuesto del Programa Nacional de Alimentación Escolar Cualihuarma, o aumentar en 8 veces el presupuesto de inversiones de la Autoridad Nacional del Agua, el ANA. Pero puedo seguir dando otras cifras. Por ejemplo, el presupuesto, nos lo acaba de decir el ministro, el presupuesto para el inicio del funcionamiento de nuevos establecimientos de salud son 211 millones. Podríamos triplicar ese presupuesto. O, por ejemplo, en materia de educación, se está destinando solo 370 millones para el mantenimiento de infraestructura de escuelas. 370 millones. Tenemos miles de escuelas que no tienen bibliotecas, que no tienen agua, que no tienen sistemas de desagües, que no tienen saneamiento. Bueno, le estamos destinando solo 370 millones y les estamos destinando 700 millones para esta otra cosa. O igual, estamos destinando solo 200 millones para el pago de la deuda social en educación, donde tenemos una enorme presión del gremio docente. Sin embargo, estamos destinando más de 3 veces este presupuesto para este objetivo político. Así es que, con toda la importancia que puede tener, son cifras comparativas que espero puedan ser tomadas en cuenta. El congresista Gino Costa pide una interrupción. Presidente, no sé si lo permite, con el mayor gusto por mi parte. Concedido, por favor. Gracias, colega. Me parece un punto importante porque a raíz del anuncio que se ha hecho de que se está reservando 700 millones para las elecciones, hay quienes están cuestionando ese gasto, como mi colega Gilbert Violeta, que dice todo lo que podríamos hacer con esos 700 millones. La pregunta que le hago es, ¿está proponiendo que prescindamos de las elecciones? Porque lo único que ha hecho el gobierno es incluir en el presupuesto de este año lo que vamos a gastar en 2021. Entonces, usted está proponiendo, colega, que... Por favor, evitemos el debate, se habla a la presidencia. Continúe, congresista Violeta, por favor, evitemos los debates, se habla a través de la presidencia. No, presidente, el congresista Gino Costa me hace una pregunta que hemos respondido ayer en la Comisión de Constitución. Lo que yo propongo, ya que me lo pregunta el congresista Costa por su intermedio, es que no vayamos a un referéndum. Lo que yo propongo es que el presidente de la República renuncie, que modifiquemos el artículo 115 de la Constitución y que nos ahorremos los 700 millones. Sí, ya que me lo pregunta. Pero, presidente, no creo que sea oportuno abrir el debate sobre un tema que no corresponde, ¿no es cierto? Pero yo lo que voy es a que este debate es un debate sobre la Ley General de Presupuesto. Me pide otra interrupción ahora el congresista Galarreta. No sé si sea oportuno abrir este debate. Perdón, congresista Violeta, tratemos de no hacer alusiones. Usted ha hecho alusión al doctor Costa, al congresista Costa, por favor. Por alusión, congresista Costa.